Buenas tardes. El tema a tratar a lo largo de esta presentación son las ecuaciones de dinámica de fluidos. Nuestro grupo está conformado por Juan Manuel Acevedo, Dana Valentina Benavides, Valentina González Garzón, David Santiago Tinjacá y yo, Karen Lice Castiblanco. En esta parte tenemos la tabla de contenidos en la cual se puede evidenciar el orden de los 5 principios que se expondrán a continuación. En primer lugar, tenemos la ecuación de la continuidad, en donde esta nos dice que representa la conservación de masa que se aplica a un volumen de control. Esta ecuación debe sostenerse para cualquier volumen de control, sin importar su tamaño o forma, por lo que es conocida como una ecuación diferencial general para la conservación de la masa. Este concepto es tomado del libro Mecánica de Fluidos, Fundamentos y Aplicaciones de Yunus Engel y John Simbala. Y la ecuación es la que se puede observar aquí, donde tenemos el diferencial de la densidad sobre el diferencial del tiempo más el gradiente operador producto punto la densidad por la velocidad igual a cero. Tenemos como objetivo realizar la demostración de la ecuación de la continuidad partiendo del teorema de transporte de Reynolds. Esta ecuación pretende que el fluido se conserve tanto en el espacio como en el tiempo. Es por esto que esta ecuación cuenta con la derivada espacial y con una derivada temporal. En este caso, el gradiente operado nos indica una variación a las tres dimensiones espaciales x, y y z. En primer lugar, para esta demostración traemos a colación el teorema de transporte de Reynolds, en donde este representa que el cambio de una propiedad extensiva respecto al tiempo es igual a la densidad multiplicada por el diferencial de volumen más la densidad multiplicada por la velocidad en sus tres componentes por el vector unitario que nos indica la dirección de estas velocidades multiplicado por un diferencial de área. Para que esta demostración sea más fácil, utilizaremos la siguiente versión, la cual nos dice que el flujo másico que se da dentro de un volumen de control respecto al tiempo es igual a la sumatoria de los flujos másicos que están entrando menos la sumatoria de los flujos másicos que están saliendo. Para corroborar que lo que estamos diciendo es correcto, utilizamos las unidades. Sabemos que el flujo másico se da en kilogramos sobre segundo, la densidad en kilogramos sobre metro cúbico, la velocidad en metros sobre segundo y el área en metros al cuadrado. Realizando la simplificación de unidades tenemos que esto es igual también a kilogramos sobre segundo, por lo que es correcto decir que el flujo másico es igual a la densidad multiplicado por la velocidad multiplicado por el área. También es importante indicar que se utilizará la velocidad en sus tres componentes, para XU, para YB y para ZW. En segundo lugar, tenemos fijar nuestro volumen de control. Esto lo hacemos mediante un plano cartesiano, utilizando los ejes Z, Y y X. Asimismo, fijamos la variación respecto a estos ejes, de X, de Y y de Z. Vemos que nuestro volumen de control están ingresando y saliendo flujos. Si analizamos un poco estos flujos, tenemos que están ingresando en un punto X y saliendo en un punto X más de X. Lo que este de X indica es el cambio que se está dando. Asimismo, visualizamos que las áreas permanecen constantes, ya que al ser un cubo, esta cara es igual a esta. En tercer lugar, tenemos que realizar un balance de entrada y salida de los flujos. Si observamos el diagrama que se presenta en la parte superior, podemos evidenciar que los flujos que están entrando están encerrados en un color verde y los que están saliendo están encerrados en un color naranja. Esto lo planteamos en la ecuación y ponemos los flujos que están entrando de forma positiva y los que están saliendo de forma negativa. En cuarto lugar, tenemos la identificación de áreas y volúmenes. El área X es igual a la multiplicación del diferencial de Y por el diferencial de Z, ya que si observamos esa parte del área X, vemos que es la multiplicación de esos diferenciales. El área Y es la multiplicación del diferencial de X por el diferencial de Z y el área Z es la multiplicación del diferencial de X por el diferencial de Y. Dando continuidad, planteamos nuestro volumen, que como es un cubo, es igual a la multiplicación de dx por dy por dz. Igualmente sabemos que la masa es igual a la multiplicación de la densidad por el volumen. Como quinto paso debemos realizar la manipulación matemática. Traemos la ecuación que planteamos respecto a los flujos de entrada y salida de nuestro volumen de control y agrupamos los términos correspondientes al área X, al área Y y al área Z. Para el área X tenemos este término y este término, para el área Y este y para el área Z este y este. Una vez agrupados los términos ya podemos proceder a factorizar estas áreas. Para el área X tenemos la primera expresión, para el área Y la segunda expresión y para el área Z la tercera expresión. Después de esto podemos reemplazar el área X, el área Y y el área Z y la masa. Como bien sabemos, la masa es una propiedad extensiva que corresponde a la densidad multiplicada por el volumen. El área X corresponde a de Y por dz, el área Y corresponde a de X por dz y el área Z corresponde a de X por dy. Ahora reemplazamos por el volumen que, como bien dijimos, es la multiplicación de dx por dy por dz. Dividimos por este volumen y cancelamos las variables.
Lo reemplazamos y al dividirlo tenemos que en el numerador de la primera expresión nos queda dy por dz, esto lo cancelamos en el denominador, en la segunda expresión nos queda dx por dz, esto igualmente lo cancelamos y finalmente en el numerador tenemos dx por dy y lo cancelamos en el denominador. Después de esto podemos sacar el volumen de la derivada temporal, con el propósito de cancelarlos y simplificar aún más nuestra ecuación. Después factorizamos negativos para cambiar los símbolos de toda la ecuación. Entonces tenemos que negativo por positivo da negativo y negativo por negativo positivo. Y así con cada uno de los términos. Finalmente tenemos ordenar los términos dejando en primer lugar el positivo y en segundo lugar el negativo. No debemos olvidar que lo que hay dentro de estos paréntesis es la multiplicación de la densidad por las velocidades en sus tres componentes. Ahora bien, podemos implementar el concepto de derivada, ya que si analizamos la expresión anterior podemos determinar esta parte como un punto inicial y esta parte como un punto final. Lo que esto nos indica es el cambio de la variable dentro del paréntesis, que en este caso es la multiplicación de la densidad por la velocidad respecto a de x, de y y de z. Aplicando este concepto obtenemos que el diferencial de la densidad respecto al tiempo es igual al diferencial de la densidad multiplicado por la velocidad en x menos el diferencial de la densidad multiplicado por la velocidad en y menos el diferencial de la densidad multiplicado por la velocidad en z. Definiendo el gradiente operador como lo mencioné con anterioridad, este hace referencia a las derivadas espaciales. Implementándolo tenemos que el diferencial de densidad respecto al tiempo es igual a menos el gradiente operador producto punto la densidad por la velocidad. Como bien sabemos, el producto punto entre dos vectores es la multiplicación y la suma del mismo. En este caso no es una suma de positivos, sino de negativos. Finalmente pasamos los términos al otro lado de la ecuación, por lo que obtenemos que el diferencial de densidad respecto al tiempo más el gradiente operador producto punto, la densidad por la velocidad, es igual a 0. Y es así como finalmente logramos encontrar la ecuación de la continuidad, partiendo del teorema de Reynolds. Para culminar, la ecuación de la continuidad describe los cambios de densidad para un punto fijo debido a variaciones en el vector de velocidad. Como segunda parte de nuestro contenido temático de la presentación, vamos a hablar acerca de la ecuación de momentum. De acuerdo con la segunda ley de Newton, la tasa de variación temporal del momento es igual a las fuerzas aplicadas. Por lo tanto, vemos la primera ecuación de nuestra diapositiva, donde Fi son las fuerzas superficiales y Gi se asocia típicamente con la gravedad fuerza que es proporcional a la masa. Las fuerzas superficiales se pueden expresar en términos de el teorema del transporte de Reynolds y el teorema de divergencia, en donde nj es el vector normal y por esto podemos deducir, podemos llegar a las dos ecuaciones que tenemos en la parte inferior de la diapositiva. Debido a que el volumen de control es invariable en el tiempo, podemos obtener los resultados representados en la diapositiva, en donde pues por medio de agrupación de términos podemos llegar que también de acuerdo a la ecuación de continuidad de la definición de material derivado se convierte en la ecuación de momento, que es la que vemos en la diapositiva. En mecánica de fluidos es muy común separar el tensor de tensión o la tensión de tensor como una suma de presión y de tensión viscosa. Por lo tanto, para los componentes X, Y y Z, las ecuaciones de Navier son escritas como le damos en la diapositiva y están listadas al principio. Luego podemos decir que las ecuaciones para los fluidos newtonianos se obtienen reemplazando el método de Stokes en relación con las tensiones, obteniendo de esta manera las ecuaciones de Navier-Stokes, que son las que vemos en la diapositiva. Las relaciones de Stokes, que son expresiones de los esfuerzos cortantes y normales como una función de gradiente de velocidad, están dados de esa manera, donde μ es la viscosidad dinámica. Finalmente se puede decir que el conjunto de ecuaciones de momentum para fluidos newtonianos se escribe de una manera diferente a la que se puede utilizar para el conjunto de fluidos newtonianos incompresibles, ya que cuando queremos hallar el momentum de un fluido newtoniano incompresible vamos a tener que tener en cuenta la viscosidad dinámica y para uno que no es incompresible no lo vamos a tener en cuenta. Conservación de la energía. Como podemos saber ya, la conservación de la energía es una ley de la termodinámica, la primera ley, en donde pues, nos dicta que dentro de un sistema físico que esté aislado de su entorno, podemos diferir de que la cantidad total de la energía siempre será la misma a pesar de que pueda transformarse de otra forma de energía y en otras formas distintas. O sea, puede ser en calor o puede ser en cualquier otro tipo de energía. Asimismo, pues entendemos que la conservación de la energía siempre va a estar presente
sin importar qué tipo de cambios o qué tipo de características se le apliquen adentro de este sistema. Ahora bien, la conservación de la energía podemos ver que está dada por tres tipos de energías distintas: energía cinética, energía potencial y energía interna. Principalmente pues vamos a hablar de la energía cinética y de la energía interna, ya que cumple con algunos parámetros dentro de la mecánica de fluidos. En sí, pues el principio de conservación de la energía puede expresarse como la tasa de cambio del mismo cuerpo de la energía cinética e interna dentro de un grupo de partículas que están dentro de un sistema, ya sea cerrado o aislado, y asimismo pues va a ser igual a la suma de una tasa del cambio del trabajo realizado por las fuerzas externas y la energía que entra al sistema a través pues de las fronteras del sistema cerrado o ya sea aislado. Adicionalmente pues podemos decir que la fórmula o la ecuación que se utiliza para la energía cinética va a ser igual a K, es igual a una integral de una porción del sistema, o la porción del sistema, perdón, un medio por la velocidad al cuadrado. Y la energía interna va a ser entonces una integral del mismo sistema, la densidad de la energía interna de un diferencial de velocidad. Asimismo, pues podemos entender de que la densidad de esta misma energía interna está dada por unidad de masa, es decir, que tiene un estado variable termodinámico, por lo que provoca que haya una tasa de trabajo de la superficie externa y que dentro de las fuerzas del cuerpo o del objeto a menudo pues están denominadas por una potencia mecánica externa. Y asimismo pues se le conoce como la siguiente función, en donde pues podemos ver expresado pues la potencia externa, que va a estar dado por dos tipos de integrales: una que es una infinitesimal o una porción del sistema, y la otra que va a estar dada por la totalidad del sistema. Ahora bien, utilizando pues un principio que se llama el teorema de divergencia, podríamos decir entonces que el siguiente paso a ver dentro de ese tipo de ecuación es que la integral de superficie se tiende a convertir ahora en una integral de volumen, donde vamos a ver entonces que dichos valores van a estar en cambio o van a estar en una divergencia, como lo dice el teorema, la palabra del teorema, que esta energía potencial externa mecánica va a estar reescrita de la siguiente forma. Tenemos entonces que va a haber condiciones dentro de las coordenadas cartesianas de I y J, es decir, de X y Y asimismo pues podemos denominarlo como esfuerzo o potencia de esfuerzo. ¿Listo? Podemos observar entonces que vemos que estas conjugantes de energía van a tener integrales dobles o productos en donde pues el sistema de la energía del esfuerzo se convierte en tipo de deformación de los campos del sistema. Ahora bien, teniendo en cuenta entonces la potencia externa, que hemos realizado unos cambios, comúnmente pues conocemos que el tipo de comportamiento que realizamos dentro de esa integral se conoce comúnmente el poder de estrés o el esfuerzo, la potencia de esfuerzo o conjugados energéticos. Asimismo, pues ya que el producto punto entre la energía al sistema, los campos de tensión y deformación fueron primeramente introducidos por Piola y Kirchhoff, en donde la tensión está trabajando por un producto punto dentro de las coordenadas de I y J, y asimismo pues la potencia de esfuerzo puede ser expresada en las siguientes relaciones equivalentes, como pueden observar en pantalla. Dentro de dichas ecuaciones tenemos en cuenta de que F punto va a ser entonces la tasa de tiempo material del tensor gradiente de la deformación, es decir, funciona en tantas coordenadas sea necesario del análisis. Asimismo, pues la tensión puede ser cambiada por una tasa de tiempo material de la deformación langradiana. Este término se conoce como S dentro de la ecuación. Asimismo, como les mencionaba,
tensión y S son los primeros y segundos esfuerzos de tensor de Piola y Kirchhoff. Y adicionalmente, pues teniendo en cuenta lo anterior, dentro de la termodinámica la energía que ingresa al sistema R a través de un límite o una porción de este dicho sistema tiende a tener fuentes internas que pueden tener un material radioactivo que genera calor de forma distribuida. Es decir, tanto como Q minúscula y H pueden ser o tienen la definición de tasas de flujo de calor por unidad de área, lo que permite esto que haya una ampliación del flujo del calor del sistema gracias al flujo de calor, y adicionalmente pues H, que es la fuente de energía específica por unidad de masa, esta es la que nos permite que hayan más ingresos de energía dentro del sistema. Tengamos en cuenta entonces que los procedimientos anteriores que hemos hecho los podemos entonces igualar correspondientes a una tasa de cambio de la energía cinética y una tasa de cambio de la energía interna, que estas van a estar sumadas y van a ser iguales a dichas expresiones halladas anteriormente, es decir, la potencia externa y el calor. Teniendo en cuenta esto, pues utilizamos un diferencial con respecto al tiempo de la integral de un medio por velocidad al cuadrado de la densidad por un diferencial de volumen, más asimismo pues un diferencial con respecto al tiempo de la integral de la energía cinética, y esto va a estar igualado pues a toda la expresión anterior que hemos hallado. Adicionalmente, entendemos que utilizando el transporte de Reynolds y el teorema de divergencia tenemos como resultado una agrupación de términos en donde pues la integral y la densidad ahora van a estar como un factor común tanto de la energía cinética y la energía potencial. Adicionalmente, vemos entonces que los términos de densidad, aceleración y volumen correspondientes al vector unitario de I van a ser reducidos o van a ser cancelados, ya que pues estos mismos tienen una equivalencia y van a cancelarse con otras expresiones de tanto la potencia externa y el calor. Como podemos ver entonces, van a estar dados por la densidad de un diferencial del volumen en vector unitario de I sobre una diferencial de tiempo. Asimismo entonces reducimos la expresión diciendo entonces que va a quedar la integral de la densidad de la energía interna menos la siguiente expresión que tenemos en cuenta de la potencia externa, y todo esto va a ser igual a 0, ya que pasamos todos los términos a el otro lado con su signo contrario. Y por último, correspondiente a la utilización del teorema de localización y la integración misma, se pueden cancelar o se pueden ir estos dos tipos de expresiones, por lo que la ecuación nos quedaría de la siguiente forma. Este tipo de ecuación la podemos entonces decir que es la forma diferencial de la ecuación de balance de energías para la mecánica de uso continuo de la termodinámico. Y pues dichamente esta relación diferencial está variable por espacios locales, es decir, dentro del sistema y pues la porción infinitesimal del sistema distinto a analizar. Y para finalizar, podríamos decir entonces que para la potencia de tensión y simplemente convirtiendo los otros valores a valores escalares, el valor de referencia tendría a dar 0, ¿sí? Por lo que tiene que ser un tipo de igualdad. Adicionalmente, pues dentro de todo el texto podemos también encontrar que la energía, la conservación de la energía nos da un número de ecuación, ¿sí? Para dar a entender de que solamente utilizamos dos tipos de ecuaciones distintas, pero era para después encontrar la conservación de la energía. Y tendría que verse entonces la energía interna y la fluctuación del vector de calor, en donde pues tendremos entonces 4 variables desconocidas. Conservación de la masa.
Considerando una porción arbitraria de un material Rm, el principio global de la conservación de la masa se puede establecer simplemente que la masa total en Rm debe permanecer constante en todo momento. Por lo tanto, podemos escribir que la derivada con respecto al tiempo multiplicado por la integral de la porción arbitraria de un material, y esto dada por la densidad multiplicado por la derivada del volumen, igual a cero. La incorporación del teorema del transporte de Reynolds da la ecuación número 2. Tenga en cuenta que la primera forma de esta ecuación indica que la tasa de cambio de la masa en R es igual al cambio de la densidad más la tasa total de la masa que ingresa a la región a través del límite de la derivada parcial de R. Emplear el teorema de localización implica que el integrando común en ella debe ser cero, como se muestra en la ecuación 3 y 4. La relación de las ecuaciones 3 y 4 se conoce como el enunciado diferencial de la conservación de la masa, y es una relación puntual que se aplica a todos los puntos continuos dentro de R. También se la conoce como la ecuación de continuidad en mecánica de fluidos. Esta relación se puede escribir en forma alternativa como la ecuación 5 y 6. Tenga en cuenta que si un material es incompresible, entonces la derivada de la densidad con respecto al tiempo es igual a cero, y por lo tanto la ecuación 5 y 6 pasan a ser la ecuación 7 y 8. Para un grupo fijo de partículas continuas, este principio de conservación requiere que la masa sea la misma en todas las configuraciones. Por lo tanto, podemos usar la referencia y las configuraciones actuales y escribir la ecuación número 9, donde la R inicial y la densidad inicial son el volumen y la densidad de referencia, respectivamente, y R y la densidad son los valores de corriente respectivos. El uso de la diferencia de las densidades en la ecuación número 9 da la ecuación número 10, que es nuevamente cierto para todas las regiones RO o R inicial. Y así encontramos la ecuación número 11, donde hemos utilizado el hecho de que en la configuración de referencia J inicial es igual a 1, las relaciones de las ecuaciones 10 y 11 a veces se denominan lagrangianas o forma de referencia de la conservación de la masa. Observe que al expandir la ecuación 11 se obtiene la forma habitual de la ecuación número 7, como se demuestra en la ecuación 12. Tenga en cuenta que con la conservación de la masa, el teorema del transporte de Reynolds da el resultado general de que para cualquier campo tensorial G se encuentra la ecuación número 13. Conclusión. La conservación de la masa requiere que la masa de un sistema permanezca constante a medida que el sistema se mueve por el campo de flujo. En forma de ecuación, este principio se expresa como la derivada de la masa del sistema con respecto al tiempo es igual a cero. Se encuentra conveniente aplicar el método del volumen de control para problemas de flujo de fluidos, con la representación de volumen de control del principio de conservación de la masa escrita como la derivada parcial con respecto al tiempo por la integral del volumen de control dada por la densidad, y todo esto respecto al volumen, más la derivada del sistema de control dada por la densidad por el producto punto entre los vectores velocidad y normal, y todo esto respecto al área. Toda esta parte es igual a cero, donde la ecuación de continuidad se puede aplicar a un volumen de control finito que está acotado por una superficie de control. La primera integral del miembro izquierdo de la ecuación representa la razón a que crece la masa dentro del volumen de control, y la segunda integral representa la razón neta a que la masa fluye hacia afuera de la superficie de control. Para obtener la forma diferencial de la ecuación de continuidad, la ecuación se le aplica a un volumen de control infinitesimal. Bueno, y en el punto 5 tenemos la conservación lineal del momento. Bueno, y para esto vamos a utilizar el enunciado de la segunda ley de Newton, que dice que la tasa de cambio en el tiempo del momento lineal total de un grupo dado de partículas continuas es igual a la suma de todas las fuerzas externas que actúan sobre un grupo. Esta ecuación la podemos ver definida en esta otra, que es d sobre dt va a ser igual a la integral evaluada en R, siendo R una región en el espacio de la densidad por B por dB, va a ser igual a la integral evaluada en el cambio CR por T, siendo T una fuerza de superficie exterior por ds, más la integral evaluada en esa región en el espacio por la densidad por B, siendo B es las fuerzas corporales por dB. Ahí tenemos la ecuación número 1.
Ahora, a partir de eso y por el tensor de tensiones de Cauchy, que es básicamente que en un punto existen infinitos vectores de tensión asociados a infinitos planos que pasan por ese punto. Entonces, tendríamos esta ecuación de acá, que después la definiríamos por el tensor de tensión en esta integral que vemos acá, para tener nuestra ecuación número 2. Ahora, aplicando el teorema de transporte de Reynolds y la conservación de masa, vamos a tener esta definición, en la cual usamos la derivada material, la cual vamos descomponiendo en estos factores. Y ya organizándolo así, tendríamos que el cambio de la densidad respecto al tiempo por V1 más la densidad por esa velocidad I sobre T por la densidad con la derivada más la integral elevada en R por VI de la densidad de P sobre dt más la densidad elevada en esta velocidad. Lo que vamos a hacer es que una vez cancelamos todo, nos quedaría esta ecuación de acá. Pero como sabemos que la derivada de la velocidad sobre el tiempo es la aceleración, la escribimos en de esta manera para tener la ecuación número 3. Listo. Entonces, de las ecuaciones anteriores 2 y 3 podemos igualarlas y nos da esto. Después podemos pasar esta a restar y como están sobre lo mismo, podemos meterlo en una misma integral. Y por el teorema de localización nos daría esta ecuación que tenemos acá. Solamente que pues volveremos a pasar a restar la parte que tiene la aceleración. Ahora, esta ecuación la podemos escribir de dos formas. Una sería la vectorial y la otra serían sus componentes escalares. Serían compuestos por todas estas ecuaciones que tenemos acá. Bueno, y analizando la ecuación anterior, cuando esta está en equilibrio o su aceleración es significante, pues significa que la de la ecuación se volvería a cero, teniendo esta ecuación. Ahora, para la primera ecuación que escribimos, vamos a expresar el primer tensor de tensiones, Pila-Kirchhoff, y la conservación del trabajo de la masa. Tendremos la conservación expresada en esta ecuación y el Pila-Kirchhoff expresada en estas tres ecuaciones, las cuales reemplazaremos en esta, que fue nuestra primera ecuación, donde t primeramente lo cambiaremos por esto y luego por esta parte. Luego sería lo de la densidad inicial por dB mayúscula igual a la densidad por dB, que eso lo cambiaríamos en esta parte y quedaría expresada de esta forma en el primer reemplazo, que sería t sub i elevado a la r por ds, y está sustituido, y después luego sería sustituido por t subíndice ij a la 0 por n subíndice i por ds. Aquí estaría. Ahora bien, por el teorema de localización, esto primero lo igualaríamos con la parte de las aceleraciones. Y luego, por ese teorema de localización y resolviendo la integral, tendríamos esta que sería al final nuestra ecuación de conservación del momento lineal.